Hola, soy Miguel de Colectivo Teresa. Y yo soy Elías González de Amanecer. Y pues justamente hoy estamos reunidos para hablar de un tema que nos resulta interesante, que son los 50 años de la proclamación del doctorado de Santa Teresa de Jesús. ¿Cuáles son nuestras inquietudes respecto a este tema? Y también pues lo que significa también para nosotros y para lo que hacemos en nuestros colectivos esta proclamación del doctorado, ¿no? Sí, yo creo que, como bien dice Miguel, que tenemos ya una amistad de hace un tiempo y es muy significativo compartir este video porque ha sido Teresa de Jesús básicamente un puente que nos ha mantenido unidos a lo largo de los años, y entonces es como muy elocuente hablar de Teresa de Jesús dentro de un marco de amistad espiritual, digamos, desde la inspiración de una persona que define justamente la oración o el trato con Dios como un trato de amistad, ¿no? Y creo que eso va a ser fundamental. Para el colectivo el doctorado es una fiesta, ¿no? Y qué mejor pues manera de compartir esta fiesta con un amigo, con un hermano que es Elías, ¿no? Pues también ha sido como un maestro en muchas cosas que ha sido, de lo que hemos hecho, y pues es también muy importante para este espacio del Colectivo Teresa, pues mucho de lo que has hecho, los videos que has hecho sobre la espiritualidad teresiana, ¿no? Bueno, espiritualidad teresiana santanista, lo demás que sí nos ha iluminado mucho, muchas cosas que nos has compartido. No, pues muchas gracias. Igual puedo decir que desde Amanecer es un gusto compartir este espacio. Ahorita pues platicamos un poco más de qué es justamente estos dos espacios para que las personas de Amanecer conozcan un poco más el colectivo de Teresa y viceversa. Entonces el blog Amanecer es básicamente un espacio que se funda de manera muy espontánea a partir de una clase que tomé de hecho de oyente en la universidad, que me pedían hacer un blog donde escribir mis cosas porque era un curso de escritura creativa. Empecé a subir cosas, eso fue evolucionando y se convirtió en una página de Facebook y finalmente en una página de YouTube. Ustedes pueden encontrarnos justamente como Amanecer, blog de espiritualidad, filosofía y mística, y ahí ustedes van a poder encontrar todos los materiales que hacemos, como por ejemplo el curso introductorio a la espiritualidad teresiano-sanjuanista, que fue el primero. Ahorita estamos haciendo un curso introductorio a la espiritualidad ignaciana, pero también todos los domingos hacemos transmisiones en vivo, donde ponemos, por ejemplo, espiritualidad y mercancía, los enemigos de la meditación, la diferencia entre la meditación, la oración y el rezar, y son temas que hemos abordado porque lo que nos interesa básicamente es abordar el fenómeno espiritual o místico desde una perspectiva crítica, filosófica y en buena medida disidente y política, ¿no? Como la mística es una propuesta de vida, de mundo, que puede ser una propuesta que cambie las estructuras sociales de opresión de este sistema mundo patriarcal, capitalista, colonial, y es un poco lo que nos interesa explorar. Y siento que en ese sentido tenemos mucha conexión con lo que hace el Colectivo Teresa. Claro, pues nosotros somos Colectivo Teresa. Justamente inicia como primero un taller de oración que, bueno, después se cambió a un espacio de ciberactivismo, donde compartimos pues, noticias, poníamos nuestra opinión y demás, sobre todo pues temas sobre feminismo y diversidad sexual, que es justamente a lo que va enfocado nuestro trabajo. Y después de ahí pues nos fuimos uniendo con otros colectivos para formar un equipo de trabajo donde podíamos atender a gente de diversidad sexual y de una manera pues más amplia. En este sentido a nosotros nos tocaba pues la parte espiritual. Entonces justamente lo que hacemos es un activismo teológico, un activismo espiritual en pro de los derechos de la diversidad sexual y inspirados también en el movimiento feminista. Y bueno, pues esto ha sido como pues fundamental para nosotros y es también importante para nosotros Teresa de Jesús, de quien tomamos el nombre, Colectivo Teresa Cepeda Ahumada, justamente para demostrar, ¿no?, que esta experiencia de Dios no está cerrada a solamente una orientación sexual o una religión, ¿no?, sino está abierta esta experiencia del entendimiento de la amistad con lo divino a partir pues de nuestras realidades. Y es justamente un poco lo que hace Colectivo Teresa, con las noticias, con los pequeños videos, con la revista Interesarte que tenemos,
o también con con algunos cursillos o pláticas que de repente nos invitan a dar, ¿no? Pues es eso, básicamente. Creo que nos complementamos, como podrán ver las personas que participan en el espacio de Amanecer o las personas que participan en el colectivo Teresa. Tenemos pues mucho en común, y no es de una manera, digamos, azarosa, sino, diría yo, de gracia. También está amistad, ¿no? Y iluminados por Teresa, que está aquí arriba de nosotros, y nosotras se alcanzan a ver. Y pues, como decía Miguel, pues lo que nos convoca es básicamente el 50 aniversario del doctorado de la Santa. Entonces, pues la intención de este video es platicar un poquito, primero, pues un poco de su vida y de su obra, ¿no? Porque eso nos puede ayudar a entender, pues, qué tipo de personaje histórico fue, que fue, digamos, no me atrevería a decir premiada, pero sí que ameritó, ¿no? el nombramiento de doctora. Y después hablaremos pues un poco quizás de sus ideas, de su doctrina, lo que más nos ha llamado a cada quien, y criticaremos y abordaremos qué es eso de un doctorado, ¿no? O sea, qué significa ese birrete que tiene la Santa en las estatuas, ¿no? ¿Qué es eso? Y pues no sé si quieras también comentar algo sobre esto, y cómo te gustaría también iniciar esta plática sobre Teresa. Pues sí, justo, creo que es bueno dar una introducción, sobre todo pues habrá alguna gente que no conozca, ¿no?, quién fue Teresa de Jesús, también como conocerla un poco desde nuestras perspectivas, ¿no?, desde nuestras relecturas que hacemos de su vida y obra, y justamente sí hablar como del doctorado, qué es el doctorado, cómo se llegó a esto, ¿no?, y al final también hacer pues un poco... pues sí, una crítica o reflexión sobre pues por qué es importante, o tal vez por qué no es importante también el doctorado de Teresa, ¿no? Así es. Pues podemos empezar un poco con su vida. Tú eres el historiador. He de admitir que mi fascinación por Teresa es muy experiencial, pero el mayor experto histórico es Miguel. Puedo yo compartirles que Teresa nace en 1515 en la ciudad de Ávila, en España, una ciudad que en la época era mucho más importante de lo que es ahora, ¿no? O sea, si ahorita ustedes van a Ávila, es una ciudad increíble. En lo personal tuve la oportunidad de vivir ahí un año estudiando justo el máster en Mística y Ciencias Humanas de la Universidad de la Mística, inspirada en Teresa de Jesús, a unos 500 metros del Monasterio de la Encarnación, donde Teresa vivió casi 30 años, donde inclusive fue priora, ¿no? Pero pues hoy la ciudad es básicamente Teresa. A mí fue algo que me impresionó muchísimo, y quizás como metiendo nuestra experiencia en la historia de Teresa, yo llegué justamente a Ávila a estudiar el 15 de octubre del 2015, o sea, realmente el mero día, y estaba en pleno desfile. O sea, simplemente llegué, estaba la ciudad atascada, dejé mis cosas en la universidad, me fui a caminar, estaba la procesión, fue una locura, y sentí realmente que Teresa me estaba dando la bienvenida a su casa, ¿no? Esa fue mi experiencia de llegar a Ávila, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, tú cómo fue tu acercamiento, así como enamoramiento de Teresa, ¿no? Híjole. Era muy chicuelo. Estaba en la prepa y recuerdo muy bien que mi primera biografía de Santa Teresa fue una biografía que escribió el padre Salesman, un salesiano, que estaba como entre cómic, como algo como muy esbozado, como muy fácil. Y de ahí mi primer libro de Santa Teresa fue un libro de la vida de Editorial Porrúa, de eso de letrita que no se ve. Y a partir de ahí, o sea, de ahí Teresa y yo iniciamos una amistad espiritual que pues ya llevamos varios años, ya desde los 14 años, ya Teresa y yo ya vamos como para los 14 años también juntos. Entonces es muy interesante, ¿no? Como ella me acercó no nada más a sus libros, sino también a sus hijas, a las monjas carmelitas. Y también, pues de ahí también me ha llevado pues a conocer, ¿no? Mucha gente enamorada del carisma, ¿no? Pues tú, ¿no? Pero también otros amigos, ¿no? Que tengo, que con los que hemos hecho pues migas por este medio, por ella, ¿no?
y es muy interesante que ella sigue pues en los caminos, ¿no? Y cuando menos lo espero, ella siempre sale al quite en todos lados, y también fue ella que gracias que aprendí, ¿no? Un poco a hablar un poco sobre, o no tener miedo sobre mi sexualidad, y con la experiencia espiritual, y también pues su valentía la que permitió que se creara este espacio, ¿no? Y por eso se lo dedico todo a ella, porque pues este espacio es de ella, ¿no? Sí, no, para mí también Teresa fue como una gran luz. Yo empecé a leer a Teresa en la universidad, un poco más viejo. Pero he de decir que al principio no entendía nada, ¿no? Para mí fue un lenguaje difícil al principio, y dejé el libro de la vida, del que podemos hablar en este momento, pero que después de una serie de experiencias personales que me llevaron realmente a dar un giro, fue una conversión mía, y aquí lo veo en un sentido inclusive interreligioso. Yo me fui a vivir una serie de experiencias a Sudamérica, donde estuve como aprendiz del chamán Shipibo en Cusco, en las montañas del Perú, básicamente entrenándome para ser guía de ceremonias de ayahuasca. Y ahí tuve una experiencia muy cercana a la muerte, una experiencia que en el chamanismo pues son las experiencias iniciáticas que te llevan a morir para poder, digamos, entrar a tu nueva vida. Y cuando salí de esa experiencia, cuyo mensaje básicamente fue Dios es lo más importante, regresé a México, empecé a volver a leer a Teresa, y ya estaba entendiendo, ¿no? Y no era una cuestión, o sea, sí puedo decir, pues sí, habían pasado unos meses, no era una cuestión que quizás ya mi mente estaba más ágil filosóficamente, no, era una cuestión más interior, como que mi corazón necesitaba como prepararse para poder leer a la santa y entender realmente pues a qué se refería con eso de solo Dios basta, ¿no? En sintonía, entrar en sintonía. Totalmente, sí. ¿no? Que quizás también fue lo que a ti te pasó años antes cuando lo viviste, ¿no? Claro, no, es eso. O sea, creo que lo que tiene Teresa es que justamente implica hacer sintonía con ella, porque ella habla desde la experiencia. Entonces al final es eso, la experiencia también tiene que hacer pues eco en la tuya, ¿no? Y esto rebota entre, pues son como, yo diría como vasos comunicantes, una y otra, y luego con otras personas, y justamente es ahí cuando pues entendemos, ¿no? Que es a lo que se refería Teresa, o por lo menos podemos releer a Teresa desde alguna de nuestras experiencias, y desde ahí empezar a trabajar, caminar juntos, ¿no? Y trabajar no nada más me refiero como esta onda de acción, sino trabajar también lo que hacen, por ejemplo, las monjas de clausura, ¿no? La oración, la meditación, que ya también de eso ya también hablaremos más adelante. Fíjate que ahorita dijiste algo que no quiero dejar pasar, porque quizás después a mí se me pase comentarlo. Y es que justamente cuando empezaste a hablar de las cuestiones de cómo se entra en relación con otras personas a partir de Teresa, a mí algo que me ha sacudido muchísimo es que, por supuesto, puedo reconocer en mi propia historia que Teresa ha sido fundamental. Sin embargo, lo que a mí más me ha sorprendido y sacudido de Teresa ha sido el efecto que yo veo que tienen las personas, ¿sí? Fue cuando regresé de España, regresé directamente a un trabajo apostólico en una zona de México que se llama Tabasco, para los que nos sintonizan fuera del país, entre dos ciudades, Villahermosa y Cárdenas. Es una zona urbana con muchísimo grado de violencia. Y regresé de España, he de admitir que, por ejemplo, el lenguaje sanjuanista del santo, de Juan de la Cruz, yo como filósofo, de pronto me es más cercano, ¿no? También como llevo varios años practicando budismo, la cuestión apofática, tan cercana al sunyata budista y demás, me hace clic con el proceso de la nada sanjuanista, ¿no? Y en cambio, lo que pude descubrir en estas comunidades, que son comunidades eclesiales de base de esta parroquia jesuita en Tabasco, fue que empecé a hablar de Teresa y la gente simplemente le hacía clic, ¿no? Y empezamos a formar grupo de lectura, empezamos con el libro de la vida,
inclusive pues llegué a pedir por correo un ejemplar del libro de la vida de Monte Carmelo, le sacamos copias, lo fuimos repartiendo entre el grupo, sobre todo de mujeres, solo éramos 2 varones, y cómo esto realmente movía a la gente y le llegaba el mensaje de Santa Teresa de Jesús 500 años después. Para mí ha sido uno de los grandes, digamos, misterios teresianos que me enamoran, ¿no? Que me engolosinan, que me engolfan, por usar también palabras de ella, cómo mueve a las personas, ¿no? Sí, definitivo. O sea, creo que también desde este punto, ¿no? Desde donde yo trabajo, siempre hay como pues una barrera a la religión, sobre todo el feminismo y la diversidad sexual, obviamente por cuestiones históricas, ¿no? De heridas muy profundas que hay. Pero creo que al final mucha gente sí se interesa por Teresa, ¿no? Es muy... a mí no me deja de sorprender, ¿no? Como esta parte de ver a una mujer, que aquí ya vamos a entrar con un poco a la historia, ¿no? Vive en un contexto difícil y que tal vez no lo veo tan distinto al de hoy, ¿no? Un contexto de potencias cayendo, potencias subiendo, nuevos cambios del paradigma de lo medieval al renacimiento, ¿no? Por ahí ya se va a asomar el barroco en un momento dado, y todo esto, pues bueno, obviamente en las conciencias estaban pues muy iluminadas, algunas, ¿no? Otras muy apagadas y muchos con miedo, ¿no? También las instituciones pues estaban sufriendo embates. 2 años después de Teresa, el nacimiento de Teresa, en 1517, Lutero iniciaría la Reforma Protestante. Entonces es interesante cómo estos contextos en los que Teresa crece, vive, pues también va a hacer que van a forjar a la gran persona, la personalidad que va a ser Teresa, y que justamente también la va a poner en un momento justo donde varias ideas espirituales van surgiendo, a pesar de que España se va a tratar de proteger de todos los embates protestantes, ¿no? Cerrando las fronteras, pues siempre va a tener ahí infiltraciones. No nada más desde los grupos de los erasmistas, que ya habían llegado con Isabel la Católica, ¿no? Que desde con Carlos V, va a ser un poco más patente la introducción de estos grupos. También los grupos, pues hasta cierto modo, herejes, ¿no? Como los iluminados, ¿no? Donde también muchas son mujeres las que van a llevar estos grupos, sobre todo dando importancia a su sexualidad, a su cuerpo, algo que también le interesa, es importante en sus escritos. Y pues también estos grupos de los judioconversos, ¿no? Y de los criptojudíos, ¿no? Que dan importancia a la lectura, al trabajo, ¿no? Y pues es algo que también Teresa impone mucho en sus monasterios tiempo después, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que lo que está diciendo Miguel es de tener mucho en cuenta, en tanto desmitifica una imagen que tenemos no solo de Teresa, sino yo diría de los místicos y místicas en general, que son como personas extramundis, ¿no? Que salen del mundo totalmente desentendidas de lo que está pasando, y como si también fueran como especie de inmaculadas a nivel de que la historia no las toca, y más bien viene la paloma y les dicta todo, y no tiene nada que ver su proceso psicológico, su proceso familiar, su contexto socioeconómico, político, histórico, y más bien vemos a una Teresa, monja de claustro, que fundó, tú tienes los datos exactos, quién sabe cuántos conventos, que recorrió quién sabe cuántos kilómetros, que tiene opiniones desde geografía, ¿no? De que odia el calor de Andalucía, hasta políticas, ¿no? Y económicas. Claro. Recuerdo, quiero traer a colación una frase de Camino de Perfección donde dice: estás ardiendo el mundo, ¿no? Realmente Teresa era una persona totalmente preocupada o atenta a lo que estaba pasando, ¿no? Y que es por lo tanto es una mística bastante encarnada, ¿no? Entonces esta ilusión de la mística, creo que sí existe una especie de misticismo
de corte un poco más así como purista, o sea, me refiero en general, o sea, no, tampoco quiero decir todos los que acusan a la mística, no, o sea, hay razones, ¿no? O sea, sí existe el fenómeno de quererse separar del mundo, o sea, pero que no es, desde mi punto de vista, parte constitutiva de la mística, sino que es una malformación, digamos, una treta que puede aparecer en el camino místico de las personas, quererse, digamos, desentender de lo que está pasando en el mundo. En cambio, Teresa vemos que esa treta no la venció, no la convenció, sino que estuvo totalmente atenta y adentro de la historia, ¿no? Sí, y esto se puede ver, digo, después de pasar, bueno, para esto, después de su nacimiento, en 1515, obviamente es una niña muy vivaracha, ¿no? Que está como, pues siempre pendiente también de las lecturas que de su madre, escondidas del padre, que no le gustaba mucho que leyera a la mamá, sobre todo porque la mamá leía muchos libros de caballerías que, pues de cierta manera, pues excitaban los sentidos, ¿no? Y la imaginación. Porque pues sí, o sea, en cierta manera también eran novelas donde pues escapaba ya algún tufo erótico, algún tufo, pues pues sobre todo pues de guerra, ¿no? Entonces, pues era como pues estas fantasías que tenían pues las mujeres, no podían salir de sus casas, entonces pues escapaban por esta parte. Después Teresa, por ahí tenemos que se enamora, el papá muy enojado la mete con las agustinas, también bueno, que vale decir que pues muere la mamá, ya no hay una, dentro de este orden patriarcal, ya no tiene Teresa rienda, ¿no? Entonces necesita alguien que la meta de nuevo como este redil de lo que se supone que era una mujer buena, pura, casta y rica de la época, ¿no? Y al final pues la mete con las agustinas, no quería ser monja, y al final ella dice, pues hice un matrimonio de conveniencia. Entra al convento de la Encarnación de las Carmelitas, donde tenía amigas, por eso entra ahí, y justamente después de 20 años de una vida espiritual más o menos mediocre, es cuando empieza a fundar estos monasterios descalzos, que la descalza sí que tendría como un movimiento espiritual que justamente hablaba de retornar a los orígenes del cristianismo, o lo que pretendían, también se entendía que eran los orígenes del cristianismo, y pues bueno, es una larga, otros varios, bueno, una larga vida y trayectos fundando monasterios hasta su muerte en 1582. Entonces, justamente a esto iba para hablar de que pues Teresa era una mujer que, justamente retomando este punto, no, a pesar de que en un momento veía que era peligroso la entrada de lo que llamaba el mundo a los monasterios, como en la Encarnación, donde las monjas, en cierta manera, es que los monasterios de la época eran muy curiosos. Al final la monja entraba en estas dinámicas también patriarcales, de ser un poco como un objeto, entre un objeto sexual, un objeto de divertimento. Entonces, pues a Teresa también le gustaba eso, ¿no? Al fin y al cabo, pues las mujeres que estaban eran pues niñas fresonas que entraban a los conventos, muy ricas, ¿no? Había estratificaciones sociales en estos conventos, o sea, estaban las doñas que entraban con esclavos, con mascotas, a veces no utilizaban los hábitos, incluso dice Teresa que se llegaban a escapar en las noches, ¿no? Y había otras que también se escapaban, pero por hambre, porque había mujeres que pues entraban ahí porque no les quedaba de otra, o porque eran las esclavas, las sirvientas de estas otras monjas. Entonces pues salían a pedir dinero, a pedir de comer, o porque simplemente no tenían vocación. Este era lo que se encontró Teresa. Y en este punto pues sí, Teresa habla como un poco del salirse, ¿no? De salirse del mundo. Pero al final también entiende que pues esa no es tampoco como la misión del místico, porque al final todos sus monasterios los funda donde había ciudades y ciudades grandes y con mucha cosa económica ahí, porque justamente entiende que la misión de la oración no es apartarse, sino estar en medio, porque también pues deben ser escuelas, ¿no?
o lugares donde se tiene que demostrar que es o se puede hacer posible la presencia de Cristo. Por eso también ella dice, entre más santas, más conversables, ¿no? Justo. No, fíjate que tocaste, bueno, una serie de temas que sin duda nos saca a volar la imaginación, pero algo que me llama, o sea, que siempre ha sido y que siempre que hablo de Teresa lo subrayo, es justamente esta conversión de Teresa, que no es la típica conversión a la San Agustín, ¿no? Que tarde te amé y llevaba una vida locochona, o a la Ignacio de Loyola también, que llegó inclusive a matar gente, ¿no? Y que podríamos decir que pues sí, o sea, digamos, una vida de contrastes muy significativos, pero en cambio Teresa se hizo monja, como dijiste, por conveniencia, y se metió en la Encarnación porque estaba su amiga, y sin embargo 20 años de monacato totalmente, digamos, pues como la palabra que utilizaste se me hace muy elocuente, mediocre, ¿no? Espiritualmente hablando. También me atrevería a decir muy voluntarista, ¿no? También de mucha ella, como muy autocentrada, ¿no? O sea, como que se trataba de ella el asunto, ¿no? Pero realmente, a mí lo que me llama muchísimo la atención es, o sea, cómo una monja vive la conversión, es decir, la auténticamente vida cristiana, o sea, la auténticamente vida mística, que en mis términos yo le llamo una inversión de la intencionalidad, es decir, deja de estar dinamizándose meramente desde el ego y su intencionalidad que consume el mundo para mí, conmigo, ¿no? Sino que la intencionalidad, o sea, esta potencia de la vida, se da una vuelta de tortilla y desde donde nos dinamizamos entonces es de la relación con el misterio con mayúscula, ¿no? Eso que llamamos Dios. Y Teresa lo vive ya en una edad pues bastante madura, ¿no? Sobre todo para la época, vaya, o sea, muchas personas ya a la edad de Teresa ya estaban muertas, ¿no? O por morir en esa época, ¿no? Entonces, eso es fascinante, ¿no? O sea, cómo no estamos hablando de la típica persona que tenía una vida perdida y de pronto ya, todo santa, ¿no? No, sino una persona que inclusive en un camino donde todo el mundo podría considerar que ya la hizo, vive realmente la radicalización, y eso es la mística. Básicamente, para mí la mística se resume en aquellas palabras del libro de Job, ¿no? Hasta este momento te conocía de oídas, pero hasta hoy te han visto mis ojos, ¿no? Entonces, esas palabras del libro de Job pues, son básicamente la experiencia de Teresa, ¿no? Conocía muy bien a Jesús, conocía muy bien, digamos, el cristianismo de la época, quizás más que las otras mujeres que no sabían leer ni escribir, que estaban en su mismo monasterio. Teresa quizás tenía incluso más conocimientos que ellas, y sin embargo solamente conocía a Dios de oídas, pero hasta que la vio con los ojos, hasta que realmente tuvo experiencia, y eso es la mística, un conocimiento experiencial de Dios, entonces podemos hablar ya de Teresa la mística, ¿no? Hasta ese entonces, y eso a mí se me hace como algo fundamental en el proceso de Teresa, que va a abonar, creo yo, a su doctorado, como entrando un poco en el tema, porque no es cualquier doctorado, ¿no? O sea, Teresa es doctora, pero no es doctora a secas, es doctora mística, ¿no? O sea, que no es porque hay doctores y doctoras en la iglesia, ¿no? Hablando en el contexto católico, que no necesariamente son místicos, ¿no? O sea, es decir, o sea, tienen más una cuestión teológica, ¿no? Es decir, Tomás de Aquino, que a todas luces, sin duda, tenía su grado profundamente místico, sobre todo al final de su vida, cuando dijo todo esto es paja y todo, sin duda, ¿no? Pero el doctorado místico, ¿no? El doctorado de Teresa, el doctorado de Juan, el doctorado de Teresita, le da un plus, pues, desde mi punto de vista, o sea, el doctorado místico le da un plus, porque no solamente es el hecho de que la doctrina, o sea, las reflexiones de X o Y persona, en este caso de Teresa, sean un camino seguro, no me gusta esa palabra, pero sea un camino, digamos, que sí potencializa y que puede acompañar los procesos de otras personas, sino que a diferencia de otros místicos y místicas, y podemos hablar de esto también, porque además es de la propia voz y letra de Teresa, cuando ella dice que hay distintos grados o gracias místicas,
donde puede haber místicos y místicas que son místicos y místicas pero no saben que lo son, Ajá. ¿no? Luego hay místicos y místicas que son místicos, que son místicas, saben que lo son pero no pueden transmitir nada, ¿no? O sea, no encuentran porque pues se quedan en la etapa que Juan de la Cruz habla, ¿no? No sé qué queda balbuciendo, Ajá. ¿no? Pero llega, digamos, hay quienes, y es el caso de Teresa, y esa es de las razones por las cuales, digamos, porta el doctorado, porque no solamente llegó a vivir una vida mística plena, profunda, a nivel del matrimonio espiritual, no solamente lo sabía, sino que lo pudo transmitir, ¿no? Lo pudo transmitir y en obra, o sea, no solamente de palabras, lo transmitía así porque la gente que se acercaba sentía algo, no, sino que lo pudo sistematizar de cierta manera, pudo expresarlo de una manera más o menos elocuente, que todavía hoy, aquí, a 500 años de su nacimiento, seguimos aprendiendo, ¿no? Sí, y creo que es importante retomar igual este punto cuando hablas de que Teresa pasa del mí para mí, ¿no? Teresa sí es una mística, pero también es una mística social, porque al fin y al cabo lo que también trata son cambios no nada más personales, sino cambia toda una estructura, cambia toda una manera de ver la religión, la espiritualidad y la misma vida, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, cuando funda los monasterios, lo que hace Teresa es un poco hablar sobre... lo que hace Teresa es justamente retirar, por ejemplo, la división que había entre las monjas pobres y las monjas ricas, ¿no? Está también decidida a que pues, las mujeres tengan la importancia, el acceso a la educación, como pudimos ver, por ejemplo, con su enfermera Ana de San Bartolomé. No se queda ahí, sino hay cartas donde incluso ella se ve que está promoviendo escuelas para que las niñas puedan aprender a leer y escribir. Entonces es importante, ¿no? Como también pensamos que los místicos son personas que están con los ojos para arriba, sin saber cómo qué pasa alrededor, y no, realmente hay implicaciones como también sociales dentro de esta mística. Otra cosa importante, y pues sí, ¿no? en esta parte es que el doctorado justamente se refiere a que Teresa, o le da como potestad a Teresa de que sea maestra, ¿no? Y creo que es algo que ya todo el mundo ya la tenía por tal. En cierta manera pues fue maestra no nada más sus monjas a las que les escribe en sus cartas escritos como Camino de Perfección, sino también a personas laicas, ¿no? Incluso empezando por su hermano, por Lorenzo, el cual fue su director espiritual por medio de pura carta, por eso que Lorenzo estaba en América, ¿no? Entonces era interesante cómo Teresa pues estaba destinada a ser esta maestra de espiritualidad, de espíritu, ¿no? Y bueno, que al fin y al cabo también se refleja esto en el doctorado, que un poco, pues hablamos un poco sobre podemos hablar la historia del doctorado, así. Quisiera solo mencionar, y por eso saqué el acordeón, ¿no? Porque esto que hablabas del mí para mí, se me hace... es un pasaje que para mí es de los más bellos de Teresa, que es justamente el inicio del capítulo 23 del libro de la vida, que es el libro de la vida, que básicamente quizás es el libro más conocido de Teresa, o sea, el más famoso. La cumbre de su pensamiento lo podemos encontrar, bueno, en su obra completa, o sea, habría que leerla en su completud, y eso es, por ejemplo, una idea mía, no sé si compartes esta insight, pero yo creo que la obra de Teresa solamente se comprende, digamos, en su totalidad, sin por eso ser necesariamente una obra sistemática, es decir, que tengas que leer uno para entender otro, o sea, todos en sí mismos, pero por ejemplo, para mí sí hay como mistagógicamente, o sea, es decir, en un proceso pedagógico de la mística, una ayuda enorme en leer en orden vida, camino, moradas y fundaciones, porque justamente, digamos, se ve la evolución de Teresa, en donde Fundaciones, siendo el libro menos, o sea, que se podría considerar como más histórico, Sí, que es tiene... menos doctrinal. Exactamente. Sin embargo, si se lee solo, sí, o sea, como parece un libro anecdótico. De chisme, muy bueno. Pero quizás solo para gente interesada en, o sea, como carmelitanos, ¿no? Ajá. Sin embargo, cuando se lee en su completud y empiezas a entender
para esto sirve la oración, hijas, para que nazcan obras. Entonces puedes entender, digamos, la importancia del libro de Fundaciones, porque de cierta manera es ya, digamos, como Teresa diciéndonos, esto es el resultado de mi vida, de la mística, ¿no? O sea, esto es las obras de por qué me sirve la oración. Pero quiero leerles en el pasaje del libro, del capítulo 23 del libro de la vida, cuando justo termina Teresa comienza el libro de la vida contando de su historia, lo que sea, más o menos hasta el capítulo 10 u 11, donde empieza como el tratadillo, ¿no? Más o menos, y o sea, digamos que se viene como una especie de paréntesis en su narración biográfica, y mete ahí unos 11 capítulos más o menos de corte más bien doctrinal, ¿no? Y habla de la oración, y es donde mete las famosas 4 formas de regar el huerto, y después ya en el capítulo 23 retoma la narrativa de su biografía y dice lo siguiente: quiero ahora tornar a donde dejé mi vida, que me he detenido, creo, más de lo que me había de detener, porque se entienda mejor lo que está por venir. Es otro libro nuevo de aquí adelante, digo, otra vida nueva, la que hasta aquí era mía, la que he vivido desde que comencé a declarar estas cosas de oración, es que vivía Dios en mí, a lo que me parecía. Porque entiendo yo era imposible salir en tan poco tiempo de tan malas costumbres y obras. Sea el Señor alabado que me libró de mí, ¿no? Por supuesto, se puede tener una lectura muy jansenista, o sea, muy pesimista, de que hay yo pecado, ¿no? Si no es justamente esto que yo quería mencionar hace un rato, de esta inversión, ¿no? O sea, este cambio que Teresa lo pone en el libro de la vida, ¿no? O sea, la vida que había vivido hasta ese momento era mi vida, únicamente a secas. Pero desde este momento, desde que comencé a entender las cosas de oración, ya no era mi vida, sino que era la vida de Dios en mí, ¿no? Y eso es el cambio, el inicio de la vida mística de Teresa, que es justamente el paso de la Teresa de la vida espiritual mediocre que estábamos hablando a la conversión, ¿no? Esta que tiene que ver con identificarse y apostar 100% por el proyecto de un tal Jesús de Nazaret. Pero podemos entrar, creo que con todo esto, hablar como del doctorado, ¿no? ¿Y qué significa? Claro. Bueno, pues el doctorado en sí, no puede decirse que es una moda del 1970, sino justamente el doctorado inicia desde el propio momento en el que empiezan a ser públicas las obras de Teresa, ¿no? Después de obviamente pasar varios censores, de algunos coqueteos ahí con algunas, pues hay movimientos luteranos en España, ¿no? Donde retoman sus escritos, con otras, pues no sé si llamarlas pues, herejías o corrientes, ¿no? De la España del siglo de oro, como fue el molinismo, ¿no? Pues censores también se dan cuenta de que pues tiene una gran oportunidad teológica leer a Teresa. Entonces ya empiezan a llamarla pues la doctora de la caridad, la doctora del espíritu, la madre de los espirituales. Y entonces justamente en las primeras obras que se tienen de ella, ya como las que fueron impresas en Bruselas, ya sale una primera estampa de Teresa con un birrete doctoral. Entonces estamos hablando ya en el siglo XVII, apenas unos años después de la muerte de Teresa, ya se empieza a ver ahí unos esbozos de esto, lo que va a ser llamado como el doctorado, ¿no? Que es como la potestad de ser maestra, ¿no? Como si le hubieran dicho, pues tú sí puedes, ¿no? Ser cátedra, dar cátedra. Esto pues va aunado a que pues después van a salir varios grabados también de Teresa en un ambón, como pueden ver en algunos pinturas, pues sobre todo en Toro, allá en España. Entonces está Teresa predicando al Papa, a los obispos, cardenales, a toda la curia, ¿no? A todos hombres, y ella sí, ¿no? Predicando. Y que después, en un grabado inspirado en estas pinturas, pues la podemos ver también con el birrete. Tiene que ver también con que después Salamanca le da el doctorado, todavía no se llamaba honoris causa en ese momento, en el 18, pero se le da el doctorado y bueno, va a ser el boom de las representaciones de Teresa con birrete, que nos van a llegar hasta aquí, pues en la Nueva España y en América, ¿no?
Justamente, por ejemplo, tenemos imágenes en Puebla y en Michoacán, lo que se llamaba Valladolid. Y que, bueno, ya en el siglo XIX, justamente acercándonos al centenario, al tercer centenario de la muerte de Teresa, hombres como Enrique de Ossó empiezan a manifestarse, ¿no? A hacer un movimiento popular con, pues tanto con, bueno, popular, ¿no? Porque siempre era como los estamentos de la jerarquía y gente pues rica que apoquinara también el dinero para llevar a cabo estos procesos que son muy largos y muy caros, ¿no? Como casi todo en la iglesia. Y que Teresa era, además, cabe decir, muy hábil para esto de los dineros, ¿no? Sí. O sea, era muy hábil para conseguirlos, y cabe decir que muchos de sus monasterios fueron construidos gracias al oro que mandaban sus carnales que estaban aquí en nuestros territorios, ¿no? Claro. Hay que decirlo. Sí, definitivamente. Y pues ahí tenemos estos personajes, pero sin embargo, bueno, siempre teniendo estos puntos de que pues escribían cartas y demás. Ahí los reyes también lo escribían, mandando al Papa, y el Papa siempre respondía obstat sexus, es decir, el sexo lo impide, inspirándose, ya saben, en estas cosas que decía San Pablo, de que la mujer debe callar en la asamblea. Y entonces siempre decía eso, o sea, San Pablo lo prohíbe porque, o sea, el sexo lo prohíbe, por ende, pues no puede ser maestra, no puede ser doctora de la iglesia. Y bueno, eso se mantuvo, ¿no? Sin embargo, pues el pueblo siempre la mantuvo como doctora. Tenemos ahí que en la procesión del 22, el mismo rey de España, Alfonso XIII en esa época, le impone el birrete doctoral a la imagen de Santa Teresa en Alba de Tormes, ni más ni menos que es donde está su cuerpo, parte, lo que queda del cuerpo sepultado. Y justamente pues es ahí, pues inicia otra vez este proceso, ¿no? No será hasta el 62-63 con el padre Anastasio del Santísimo Rosario, quien habla con Juan XXIII. Juan XXIII arma una comisión para empezar a hablar sobre el doctorado. Los biblistas dicen que pues no hay ningún impedimento, que hay que leer a San Pablo desde su contexto. Esto aplica a todo, por favor, lean a San Pablo desde su contexto. Y que, pues bueno, que puede seguir adelante el proceso. Juan XXIII muere en el 63, sube Pablo VI, y bueno, sin embargo no se va a hacer público esto hasta más o menos como por el 67, que Pablo VI promete que va a ser doctora Teresa, pero justamente Pablo VI, por lo menos lo que nos narra Anastasio del Santísimo Rosario, que nos dice que el Papa Pablo VI decía que tenían que buscar otra mujer con la cual también elevar al doctorado. ¿Por qué? Porque si no se iba a entender que era como la excepción, ¿no? Que rompía la regla, y no quería hablar de eso, sino que pues que la mujer ya podía tener una parte importante dentro de la cátedra teológica, ¿no? Espiritual, no nada, o sea, de la iglesia. Entonces, pues trataron pues de buscar, y encontraron pues ni más ni menos que a Catalina de Siena, o sea, que también estamos celebrando los 50 años del doctorado de Catalina. Pero algún colectivo de Catalina, esperamos que también hagan un video, pero sería interesante también algún momento hablar de Catalina. En este momento, pues bueno, en el 70 sube, Pablo VI dice este va a ser el año, y se hace doctora Teresa. Pero siempre dijeron, bueno, se pueden subir las dos al mismo tiempo, en un domingo que se proclamen las dos doctoras. Y Pablo VI dijo, no, Teresa tiene que ser la primera, así sea por un domingo, no importa, Teresa va a ser la primera doctora. Porque también, bueno, esto lo sumo también a que hay ahorita un estudio que hizo el doctor Rubial, un doctor en historia de la Universidad Autónoma de México, que habla justamente de cómo las imágenes de la Teresa doctora, porque fue como un hito en la historia de la iglesia, ninguna otra mujer había sido representada gráficamente como doctora, hasta Teresa. Y Teresa inspira a que otras mujeres, incluso anteriores a ellas cronológicamente,
sean pintadas como doctoras, incluidas a Catalina o a Gertrudis de Helft, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues bueno, tiene su mérito que Teresa haya sido la primera, ¿no? Y pues bueno, este es como así un esbozo pequeño, no tan pequeño, sobre el doctorado. Como ven, fue una historia bastante larga de muchos pasos, muchos escalones, muchas dificultades, que para nuestra visión del siglo XXI parece totalmente absurdo y ridículo el hecho de que se haya tardado tanto, el mero hecho de esto de que el sexo lo impida, simplemente pues para nosotras y nosotros no tiene ningún sentido. Sin duda habrá gente que todavía hoy piensa que no, pero... Sí, bueno, hay una sección de la iglesia sí, que también, o sea, esto les causa todavía escozor, o sea, las partes más tradicionales de la iglesia católica se niegan a proclamar a Teresa como doctora, ¿no? O sea, existe, es real, 2020 es real. No, y bueno, y esto saliéndonos un poco de Teresa, pero al mismo tiempo, o sea, inspirándonos, también está esta noción que tiene sentido de cierta manera pensar que solamente alguien de corte intelectual, literario puede ser doctor o doctora, ¿no? Por ejemplo, hay algo parecido pasa a nivel del fenómeno con Monseñor Romero, ¿no? O sea, Monseñor Romero, el pueblo lo proclamó santo años antes que lo proclamaba el Vaticano oficialmente, y ahora hay muchas personas que lo proclaman doctor, ¿no? Y Monseñor Romero, aunque por supuesto que tiene sus estudios, y, o sea, no se le digamos, no es lo que el legado de Romero no es un legado meramente intelectual, o sea, sí él era un gran teólogo, o sea, porque a eso se dedicaba antes de ser lo que fue, ¿no? A nivel, es otra de las personas que podríamos hablar de una conversión tardía, o sea, es decir, que llegó a ser inclusive obispo, ¿no? Monseñor, y fue cuando vivió su transformación hacia la teología de liberación. Pero en el caso de Romero, la gente, o sea, ya lo proclama doctor porque considera que su modo de vida es un testimonio que puede servir que es, digamos, es doctrina, es mensaje, su modo de vida, ¿no? Y en ese sentido también podemos ver cómo también ya estas nociones de doctorado pues se van diluyendo, ¿no? A personas que no son necesariamente escritoras, pensadores, ¿no? Como Teresa sí que lo fue, ¿no? No era una teóloga académica, porque no, en la época, sí, bueno, no está prohibido. Pero pues sí, o sea, digo, no cualquiera escribe esto, ¿no? Pero pues está como diluyéndose, ¿no? Y esto me surge, y lo platicábamos un poco antes en el video Miguel, era ¿qué implica que sea doctora, ¿no? ¿Sirve de algo? ¿No sirve de nada? ¿Cuáles son las cuestiones positivas? ¿Cuáles son las cuestiones con las que deberíamos como acercarnos con cautela en esta cuestión del doctorado, ¿no? Ok. Sí, bueno, creo que lo positivo en este sentido es que viendo todo este contexto, o sea, primero es de pues una mujer que sí, o sea, la que estaba vedada el ingreso a la universidad por ser mujer, para iniciar. O sea, por eso era como tonto que dijeran que bueno, pues sí, no tiene estudios académicos, no puede ser doctora. Pues sí, pero pues porque tú mismo se lo prohibiste, o sea, no es porque ella no haya querido, es uno, ¿no? Entonces, por lo tanto, es el ingreso, es como si la iglesia hubiera afirmado, muy a regañadientes, ¿no? Que las mujeres tienen el mismo valor en cuanto a doctrina, en cuanto a ser maestros de espíritu, maestros de teología, maestros de todo esto que conlleva la religión, que lo mismo que los varones, ¿no? O sea, al fin y al cabo era igual como, era reconocer un espacio que estaba siendo vetado y que también estaba queriendo ser ganado. Y a eso a lo que voy también es que, pues con Teresa no nada más son las mujeres las que entran ahí, sino todos estos grupos a los cuales la institución eclesiástica no ha querido reconocer, que también pueden estar tocados por el Espíritu Santo, pues no pueden, o sea que también todos los demás, a mujeres, sexodiversos, indígenas, pobres,
todos los que hemos estado en un cierto punto como afuera de este triángulo eclesiástico, esta pirámide, también podemos llegar a ser maestros de espíritu, ¿no? Maestras de espíritu. Esto es a mí lo que me parece como importante del doctorado. Y el peligro que veo justamente es eso, una endulcoración de Teresa, de que pues sí, Teresa estuvo en la mira de la Inquisición en algunos ratos, ¿no?, de su vida. Fue muy incómoda para el sistema político, religioso en algunos momentos, y supo sortear más lo político, en lo religioso no le fue tan bien muchas veces, pero justamente eso, al final cuando la nombran doctora es justamente a lo que te referías con que la nombran el camino seguro, ¿no? Es la voz autorizada, cuando pues muchas veces fue voz desautorizada, y tan desautorizada que, como ya habíamos dicho, o sea, grupos como los molinistas, algunos grupos de iluminados y demás, pues vieron en sus escritos algo que también a ellos les llamó la atención y los inspiró. Entonces, también hay mucha gente fuera de la Iglesia Católica que la sigue inspirando, ¿no? Me hace pensar, por ejemplo, en estas carmelitas de la Iglesia Episcopal que están en Estados Unidos, un colectivo como nosotros, ¿no?, que es de personas de diversidad, feministas, pero que al final ven en Teresa un reflejo, y que al final, pues al ser nombrada como doctora de la Iglesia, es como si la Iglesia también pusiera una cerca alrededor de Teresa y decir, pues no traspases si no llevas una línea segura, que es la católica romana, ¿no? Y bueno, esto sin contar los milagritos que ya ponen sobre moral y demás en Teresa, que pues bueno, también que no nada tienen que ver con ella, ¿no? O pues algunas cosas como de fantasía que ya también hablan, ¿no? Cierto obispo en algún monasterio carmelita que hablaba de que Teresa, esta mujer obediente, que a todo callada, que siempre muy feliz en su clausura, y dije, pues de qué me están hablando, ¿no? O de un padre del Opus Dei que en un programa de televisión dijo que él nos recomendaba las lecturas de Teresa y Juan de la Cruz, que nada más, si la íbamos a leer, tenía que ser acompañado de un sacerdote experimentado, porque de otra manera podemos caer en engaño del demonio. Esto es real, pasó en el 2014, o sea, estoy hablando de, o sea, realmente, o sea, pasó, ¿no? Entonces es interesante cómo hasta el momento, pues sí, Teresa muy doctora y todo, pero también en cierta manera el doctorado fue pues para tapar estas baches que había, ¿no?, también en esto. Yo creo eso, y esa es mi preocupación. Miguel me conoce y las personas que siguen el blog Amanecer saben que soy bastante crítico en ese sentido con ese nivel de la institución, y es que efectivamente, o sea, la figura que tú utilizaste del triángulo de la jerarquía, lo que pasa es que cuando algo que está externo al triángulo se mete en el triángulo, es meramente para cooptarlo, consumirlo y monopolizarlo, y casi como presumirlo como si fuera algo que surgió del mismo triángulo, una riqueza del triángulo, cuando, como bien lo decía Miguel, históricamente Teresa fue menospreciada, perseguida, censurada, ¿no?, en vida y todavía muerta, ¿no? Entonces, para mí ese es el gran riesgo de estos títulos, ¿no?, que pueden ser un arma de doble filo. O sea, creo que por un lado efectivamente se le reconoce y de cierta manera permite que llegue a más gente, ¿no? Creo que es algo positivo, o sea, personas que todavía consideran o que por X o Y razón, porque no tienen suficiente información, porque siguen bajo el yugo de ciertos esquemas de la iglesia que les prohíben. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, alguien que escuche a estos sacerdotes que acabas tú de comentar o de traer a colación, si Teresa no fuese doctora, pues simplemente la eliminan y jamás llegarían a ella. En cambio, una persona que escuche a estos tipo de discursos, este tipo de sermones, pueden decir, bueno, él piensa eso, pero vaya, es doctora de la iglesia, por algo ha de serlo, pues igual la leo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso es algo positivo de estos títulos, y que, o sea, que la aproximan más. Sin embargo, el gran peligro es justamente esta cooptación, este secuestro por parte de las cúpulas hacia lo que históricamente fue
algo más de la gente, algo inclusive disidente, marginal, ¿no? Y esto pasa no solamente en la lógica eclesial, o sea, esto pasa con los poderes. Lo vemos, por ejemplo, en lo personal, que trabajo mucho el tema interreligioso, intercultural. Vaya, cuando Peña Nieto empezó a hablar de interculturalidad, dijimos, ya no podemos usar la palabra, ¿no? O sea, ya está manchada, ¿no? O sea, ya está así como totalmente, o sea, la tocas y ya, ¿no? Cruz. Entonces, eso es lo que pasa, o sea, cuando el poder, cuando la jerarquía utiliza términos que históricamente han sido posibilitadores y movilizadores de la lucha y la resistencia, cuando las coopta el poder, y creo que por ejemplo ustedes lo conocen muy bien porque creo que es algo que pasa muchísimo en la lucha de la diversidad sexual, ¿no? O sea, en el momento en que vienen los burócratas y políticos, buena gente, que quieren abrir espacios que realmente solo es para ganar más votos y más visibilidad, muchísimas palabras, términos, movimientos terminan siendo totalmente secuestrados, manipulados y manejados en intereses de los de arriba, ¿no? Entonces ese es como el riesgo que yo veo en el doctorado. Sin embargo, repito, creo que tiene muchísimo, o sea, creo que sí vale la pena recordar estos 50 años, que es lo que estamos haciendo aquí con este video, que espero estén disfrutando, ¿no? Que es recordar más que nada a Teresa, a su persona, a su sensibilidad, y como bien decía Miguel, y creo que también lo hemos repetido, que Teresa puede ser una amiga, ¿no? O sea, puede ser una persona que realmente te acompañe en tu proceso espiritual. Eso ha sido para nosotros, y creo que la invitación que yo siento profundamente hacerles es que se animen a que también Teresa sea su amiga, su confidente, que realmente no tengan miedo. Yo en ese sentido estaría muy de acuerdo con este padre del Opus Dei. Es muy peligroso leer a Teresa. Es muy peligroso leer a Teresa porque te va a abrir la mente, ¿no? Y eso es súper peligroso, pero pues ¿para quiénes, no? O sea, ¿para quiénes es peligroso? Claro, es muy peligroso para la gente que no quiere que pienses, es muy peligroso para la gente que le conviene el status quo y cómo están las cosas. Entonces Teresa y Juan y todas estas personas son muy peligrosas, pero no para nosotros y nosotras, ¿no? Sino para la estructura que nos mantiene, que nos quiere mantener abajo, ¿no? Entonces eso es como una invitación que yo siento muy fuerte. Sí, definitivo, y creo que esa es la importancia. Justamente hace años, un tiempecito, hablábamos en un curso sobre la mística, y que justamente como la palabra se fue degenerando a pensar que la mística era como solamente los fenómenos raros alrededor de esto, ¿no? Que si las levitaciones, que los éxtasis, que las llagas, cuando realmente pues la mística tiene esta provocación social, esta provocación espiritual, y que justamente por eso estas figuras místicas, o una de dos, o se les olvida, que es algo que pasó con Teresa y que gracias a Dios pasó el quinto centenario, porque hubo como una renovar de lo que eran los estudios teresianos, y se volvió a retomar esta palabra después de lo que hizo Franco también con ella, ¿no? De nombrar la santa de la raza y demás, ¿no? Y que justamente pues a mucha gente pues hablar de Santa Teresa le causaba como pues temor, ¿no? Por estas ondas de los grupos de la ultraderecha, y que pues bueno, se ha replanteado y replanteado, pero justamente pues o sea, Teresa debe ser como vista como más allá, o sea, que su mística, su onda de entender el misterio, ¿no? de Dios, pues es una onda social, y eso es importante, y eso también es lo que causa como el conflicto, ¿no? El misterio de Dios es un misterio social que tiene que ver con estos grupos también marginados, que es con las mujeres, ¿no? Con los judeoconversos, ¿no? Con los que platicaba, ¿no? Con estos grupos de mercaderes también que eran vistos como apestados también, como los nuevos ricos, ¿no? Que no tenían por qué estar ahí apoyando cosas religiosas, ¿no? Y es a todo lo que a Teresa dijo, pues sí, también a ellos hay que hablarles, ¿no? Entonces eso es importante. Yo creo que me quedo con esto, con una Teresa maestra que habla desde los límites, ¿no? Igual
muchos dirían, pues sí, pero le faltó ir más allá. Digo, pues sí, o sea, pues obviamente estamos hablando desde un contexto especial, desde un contexto donde igual pues Teresa, si se iba más allá, pues también iba a poder caer en la hoguera. Entonces, o sea, también hay que entender también los contextos en los que estamos para también no juzgar a los personajes desde unas ópticas donde ahora los podemos ver tibios, y también esto nos quite como pues la parte de importancia que tuvieron, ¿no? Sobre todo cuando son pues mujeres o personas de la diversidad, que pues sí, digo, hay que entenderlo de sus contextos, y también desde ese contexto vemos por qué es importante sus luchas y todo lo que hicieron. En este caso pues Teresa, ¿no? O sea, hay que tener ese contexto para entender por qué fue tan subversiva, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo creo que además a Teresa hay que adentrársele desde una lectura crítica como cualquier texto, conociendo realmente a la persona que está detrás, totalmente abiertos y abiertas a lo que es un encuentro personal con ella, y cómo eso pues, nos va a llevar necesariamente a que no estemos de acuerdo con ciertas cosas, a que haya cosas que nosotros haríamos de cuestión distinta, pondríamos énfasis quizás en otras cosas, pero es que aquí nadie tampoco se trata de andar predicando la perfección de Teresa, ¿no? O sea, Sí, no, claro. era Teresa la humana, no era Teresa la... Yo siempre he dicho, o sea, yo estoy muy convencido que quizás para muchas personas Teresa era una persona muy insoportable. O sea, yo sí me imagino a Teresa muy insoportable, ¿no? O sea, yo no me imagino, digamos, o sea, me imagino muchas personas de las con que ella habla de tonto que está y escribe. Yo me imagino que esta gente va a decir, otra vez está, ¿no? Otra, o sea, debe haber sido realmente una persona de armas tomar, ¿no? Y que quizás en muchas ocasiones pues caía mal, y eso creo que es algo muy importante subrayar. O sea, sí creo que la mística va sanando heridas y perfeccionando, o digamos, llevando nuestras heridas hacia nuestros manantiales y curando muchas cosas, pero el camino místico no es necesariamente que ya las personas se vuelven así perfectas y color de rosa y todo ya es bonito, ¿no? O sea, es esta imagen también tratando de rescatar un poco a Saulo de Tarso, cuando él decía, Dios, quítame esta espina, ¿no? Pues se refería a su propia. Eso a mí es algo que a mí me fascina personalmente, la experiencia cristiana de Dios. Es que si vemos la historia, por ejemplo, bíblica o del pueblo de Israel, básicamente es pura gente nefasta, ¿no? O sea, sí, o sea, Moisés era tartamudo, Salomón era un polígamo, David era un asesino, Abraham iba a matar a su hijo, o sea, vaya, o sea, todos prostitutos, o sea, ustedes ven la historia judeocristiana e islámica, o sea, la experiencia semita, ¿no? O sea, Dios hace maravillas y misericordia en el barro, ¿no? Por eso es misericordia, ¿no? El corazón de Dios retumbando en la miseria humana, ¿no? Eso a mí eso me enamora de la experiencia de Dios crucificado, ¿no? Y creo que Teresa es una más de estas, ¿no? Una más de estas personas con un montón de problemas, ¿no? Que supo dejarlas fluir dentro del corriente amoroso de Dios y utilizar toda esa potencia que perfectamente pudo haber sido desbordada de otra manera. O sea, Teresa perfectamente pudo haber tenido otra historia, otro final, ¿no? Utilizando sus habilidades para otra cosa muy distinta, pero ella optó y fue optando y fue responder al llamado que sentía, ¿no? Primeras partes del libro de la vida, ¿no? Y sirviese a esto, o sea, que mi niñez quedase imprimido el camino a la verdad, ¿no? Desde pequeña sentía esto y decidió seguir ese llamado, y de cierta manera pues llegó a la plenitud de su experiencia humana, como bien dice Juan de la Cruz, ¿no? Y Dios sería hombre y el hombre Dios sería, ¿no? Yo creo que esa es la experiencia teresiana de la resurrección y de la divinización, que eso es el cristianismo, es una teosis, una irnos haciendo el modo de Dios. Sí, lo que Teresa llama el matrimonio, ¿no? Y al final es fundirse del todo con el todo, y volviendo a retomar esto, ¿no?
desde nuestros contextos, historias personales, desde lo que somos. O sea, Dios no te va a pedir así como de, no seas tal, y, o sea, no, Dios se funde contigo desde lo que eres, desde tu esencia, y es algo que entendió muy bien Teresa, ¿no? Y que justamente eso sí logra como sanar heridas, pero tampoco es como que convertir es que te vuelva a ser una persona, o sea, no es como entenderlo en sentido moralino, sino el convertirse en una opción radical por lo que estamos dicho, ¿no? Por el modo de vida de Jesús de Nazaret, del que ella por cierto estaba enamorada del Jesús hombre, ¿no? Jesús que vivió, sintió, que estuvo aquí. Y que justamente por eso se logra identificar Teresa. Yo pienso que por eso nos logramos identificar con Teresa, porque la vemos humana, porque es una santa que, como bien dijeron las monjas de Madrid, por fin vemos una santa que come, habla y respira como nosotros, ¿no? O sea, estaban ellas como pensando que, porque así era la espiritualidad de esa época, y hasta el momento creo que seguimos manteniendo este tipo de espiritualidades, que pensamos que las personas santas son las que todo el día están así, y hablando como declamando, y no, o sea, cuando Jesús decían que era un comelón y borracho, ¿no? Y a Teresa también, y Teresa también lo sabía, ¿no? Porque ella decía, sí, cuando oración, y cuando perdís, o sea, la fiesta es la fiesta y la oración es la oración, y ni una ni otra están peleadas, o sea, nuestra esencia es esta, nuestra esencia es luces, sombras, y Dios nos espanta de eso, ¿no? Y de hecho Dios une todo eso con Él, ¿no? Entonces creo que eso es la importancia de Teresa, la humanidad de Cristo, pero también la humanidad de la humanidad, ¿no? Que al final yo si tomara de Teresa una palabra sería humanidad. Humanidad. Pues como ven, compas, que nos están viendo este video, ahora que hablábamos de la Teresa y su humanidad, y me imagino en la época diciendo, vamos a fundar otro convento, ¿no? Y dice, lo que acabo de decir yo ahorita de que me lo imagino para muchos y muchas insoportable, y lo que ahorita está corriendo en redes sociales, este meme de, güey, ya, ¿no? Así me imagino, así como Teresa, vamos a fundar otro, ya, ¿no? Sin embargo, pues realmente una persona movida, ¿no? Por algo, o sea, movida por algo que es parte del misterio, como tú lo mencionas. Y sí, yo me quedo con eso, ¿no? Y siento así como el corazón tranquilo, emocionado, confirmado en este seguimiento, que al final es eso, es Teresa de Jesús, ¿no? Es como seguir, o sea, a quien, digamos, Teresa es como este puente que nos lleva hacia Jesús, y que realmente seguir a Jesús por medio de Teresa es muy sabroso, ¿no? Es muy, muy sabroso. Sí. Definitivo. Ay, Teresa, muy bien. Pues ya. Muchas gracias. Pues les invitamos que en los dos espacios, en el blog Amanecer, que lo pueden tal cual googlear, o lo buscan en Facebook como Amanecer, blog de espiritualidad, mística y filosofía. Ahí en la página de Facebook van a encontrar todos los videos que hacemos, las transmisiones en vivo de los domingos, los cursos gratuitos que ofrecemos. También ponemos a veces escritos de los domingos, y queremos pues crecer poquito a poquito, vamos de poco a poco, somos bastante nuevos y nuevas, pero ahí andamos. Y también nuestro canal de YouTube, que es justamente Amanecer, blog de espiritualidad, filosofía y mística. Y bueno, pues nosotros invitamos también a seguirnos como colectivo de Teresa de Cepeda y Ahumada en Facebook, en Instagram Colectivo Teresa, y nuestra revista que es Interesarte Web, ¿no? Entonces justamente ahí tenemos también colaboraciones de Elías en la revista, y bueno, justamente lo que hacemos es tratar temas de mística, espiritualidad, arte, pero bueno, siempre ya saben que desde este matiz que es el género, ¿no? La diversidad y bueno, los derechos humanos. Entonces, pues los invitamos también a leer a Teresa, y pues a seguir celebrando con nosotros pues este 50 aniversario del doctorado. Sí, déjenos sus comentarios, dudas, quejas o sugerencias,
Y si quieren, si están interesados en que hagamos Miguel y yo más videos en conjuntos, si les parece una locura, denos opciones de temas, muy felices de explorar también estas posibilidades. Y pues bendiciones también. Así es, y si alguien quiere también hablar de Catalina, estaría muy interesante también que lo haga. La verdad, yo soy neófito en Catalina, la admiro, pero tampoco es mucho, y bueno, también es una oportunidad grande hablar en estos 50 años también del autor de Catalina. Adiós.